Hoy vamos a tener una conferencia, creo que realmente preciosa, no porque la presente yo, sino por el contenido que vamos a mostrar. Creo que va a ser uno de esos días que quizás, no sé, sin quererlo, la emoción nos va a salir, porque el contenido que veréis hoy no tiene desperdicio. Una vez más os he de decir que hoy no contamos con la presencia de Ángel entre nosotros. Todo va a ser parte temática del último que estábamos exponiendo, o que yo iba siguiendo exponiendo, mientras Ángel hacía su otra cuestión, que al final ya veréis que va totalmente paralela hasta que va a converger totalmente. Vamos, sin más, a entrar en esta parte recordando ya algo sobre Orión, pero con unas cosas que aún no habíamos mostrado y que nos habían quedado atrás. Vamos a ver cómo hay un cierto templo, del cual ya estuvimos mostrando aquí y pasando imágenes incluso de un documental al respecto, que veréis que tiene algo muy especial en su forma, en su estructura, con una computadora. Y todo tiene relación con Orión. ¿Qué os estoy diciendo? Pues esto, Teotihuacán. Recordáis que ya lo estuvimos mostrando, ¿verdad? Pues esta espléndida pirámide nos va a sorprender una vez más, porque estuvimos diciendo cosas de ella, pero no dijimos precisamente esto. Según los arqueólogos, el diseño avanzado de Teotihuacán sugiere que los constructores antiguos tenían un conocimiento no solo de la arquitectura, sino de ciencias matemáticas y astronómicas complejos. Y una de las cosas que es increíblemente sorprendente y diferente de todos los otros sitios antiguos es el hecho de que a partir del aire, el diseño de la ciudad de Teotihuacán se asemeja extrañamente a un tablero de circuito, con dos grandes chips de procesador: la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Los investigadores también han encontrado numerosos y notables similitudes con las grandes pirámides de Egipto. Aquí tenéis precisamente lo que es visto aéreamente: un circuito con chips y la disposición de esta pirámide, bueno, de este complejo de pirámides. Ya veis qué extraña apariencia de igualdad tienen la una cosa con la otra. Pues bien, dicho esto, hemos de volver a plantearnos, visto también desde arriba, lo que sería la disposición de estas pirámides. Ya vimos que era igual que el cinturón de Orión, y también, como no, de la pirámide de Giza en Egipto. Y también hemos de recordar, tal como aparecía en ese documental que os mostramos en su momento, que precisamente también consta de un mineral, el que tenéis aquí en imagen, la mica, y que tiene esas cualidades para transmitir asuntos de electricidad. Sigue siendo un enigma, pero realmente si vemos que se compone con ese tipo de mineral que tiene que ver con la electricidad, y si se compone en sus formas como si fuera un circuito con chips, realmente llega un momento en que ya no sabes si esto servía para algo más de lo que hasta ahora se había pensado. Sea como fuere, lo que está claro es que la tecnología de los antediluvianos servía para algunas cosas que a nosotros aún quizás se nos escapan. Dicho esto, viendo una vez más esa extraña relación entre lo que hay en el cielo y lo que el hombre hizo en la tierra, y evidentemente no para adorar a Dios, sino para adorar al suplantador de Dios, vamos a ver otra vez algo que aparece en Orión y que es una región vacía. Mirad este artículo: la foto del día del espacio, nebulosa de reflexión. Al sur de la región de formación estelar conocida como nebulosa de Orión,
se aprecia el resplandor azulado de una nebulosa de reflexión, una nube de polvo que refleja la energía procedente de la estrella variable que alberga en su interior. La nebulosa NGC 1999 presenta una apariencia de T invertida y ensombrecida en esta amplia imagen cósmica que abarca más de 10 años luz. La zona oscura es una nube de gas y polvo llamada glóbulo de Bock, que aparece muy delimitada a causa de la luz reflejada por la nebulosa. No obstante, las últimas observaciones en rayos X han revelado que la opacidad de dicha nube no se debe a su densidad, sino a que contiene una región completamente vacía. Sorprendente, una región completamente vacía. Y mirad la fotografía precisamente del telescopio Hubble, telescopio espacial, donde se aprecia precisamente en esa zona azulada ese foco, por decirlo de algún modo, oscuro, donde precisamente es lo que dicen esa región oscura. Una vez más, Orión nos sigue sorprendiendo con sus maravillas, pero hoy nos va a sorprender aún mucho más. Pero vamos a enlazar una serie de conceptos. Estuvimos viendo una serie de textos en las conferencias anteriores y ahora vamos a ver otro referente a la primera venida de Jesús. Doy las gracias a la persona que me los ha enviado para hacérmelo notar, porque lo que está claro es que una vez sabido lo que ahora estamos sabiendo, gracias a Dios, deberíamos volvernos a leer la Biblia desde Génesis capítulo 1, versículo 1, porque a todo le encontramos una nueva fuerza en los textos bíblicos, gracias a Dios. Pues bien, leamos este texto. Este no me lo ha enviado nadie, este lo puse yo, el siguiente sí. Mateo capítulo 2, versículo 2, nos dice este texto, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿De quién estaba hablando aquí? De los famosos magos de Oriente. Y eran magos de Oriente, precisamente. No de Occidente ni de otros lugares, eran de Oriente. Eran estudiosos de la profecía bíblica y sabían que la profecía bíblica decía que aparecería estrella en Jacob. Y ellos, pendientes de los momentos aproximados en los cuales eso debía acontecer, vieron esa estrella. ¿Dónde? En el oriente. O sea, ellos estaban en el oriente, pero la estrella, ¿dónde la vieron? En el oriente. Y desde allí se desplazaron hasta el lugar donde Cristo nació. Es curioso ver que esta estrella que venía de oriente, todos sabemos ya que no era una estrella cualquiera, eran ángeles de Dios que vinieron a guiar precisamente a estos magos y también a mostrarse a esos pastores para indicar con gran alegría el momento del nacimiento del Mesías. Y venían de Oriente, por tanto, ¿de dónde venían estos ángeles? De Orión, del lugar del trono de Dios, comisionados por el Señor para venir a anunciar las buenas nuevas de salvación a la humanidad con el nacimiento de Jesús. Y ahora un texto sobre la segunda venida de Jesús. Y se halla en Isaías 64, del 1 al 9. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Mirad una vez más cómo este texto nos está marcando claramente el momento del retorno de Jesús. Esto no aconteció en su primera venida, pero sí va a acontecer en su segunda. La descripción de, oh, si rompieses los cielos y descendieras, con todo lo que acontece, es su venida de Orión para nuestra salvación y poner punto y final a la situación de este mundo. Aunque después seguirá el milenio y aún habrá algo más de historia.
cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Mirad cómo describe ese momento, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste. ¿Qué es lo terrible que va a acontecer? Ya hemos visto en anteriores conferencias todo lo que va a acontecer precisamente en el cosmos, cuando Jesús venga. Pero además, evidentemente, cosas terribles van a suceder en la tierra, justo cuando Él vaya a volver. Ni nunca oyeron ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Es algo que nos supera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Mirad cómo dice que vendrá con alegría. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo, pero también con enojo porque hemos pecado. ¿Qué quiere decir? Que, como se pregunta Isaías, ¿podremos acaso ser salvos? Porque todos hemos pecado. Precisamente esta pregunta, el ¿podremos acaso ser salvos?, va a ser el centro precisamente de la temática de hoy, y ya lo iréis viendo el porqué. El texto nos sigue diciendo: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Una vez más, en Isaías se nos dice, ¿de qué fuimos creados? Por barro. Y la ciencia lo ha demostrado. Nuestra composición química, nuestros elementos, son básicamente los del barro, y los del barro rojizo, que es la palabra que se utiliza para decir barro en la creación, en los orígenes. Aunque hay algunos que se mofen de esto, pero una vez más, y os lo digo como preparador físico, cuando hay una lesión muscular o de tendón, lo mejor no es aplicar barro. Pues sí. ¿Y por qué se sana mucho mejor que con pomaditas y masajitos y historias? Porque el barro que está en el exterior, puesto en cataplasma sobre nuestra zona afectada, nuestro cuerpo absorbe los nutrientes que en esos desgarres o lo que sea se han perdido. ¿Y por qué los absorbe? Los precisos que necesita. Pues porque somos barro, y sabe nuestro cuerpo que es eso, nada más que eso. Pero bien, ya sabemos que siempre habrá quien quiera pensar otras cosas. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Pues después de tener esta reflexión Isaías y esta petición ante Dios de querer ser salvo, ¿podremos acaso ser salvos? Vamos a profundizar aún más en la cuestión de Orión. Y mirad lo que aparece en el libro El testimonio de las estrellas respecto a la verdad profética de Bullinger, donde una vez más nos vamos a maravillar hoy por todo lo que las constelaciones nos estaban diciendo. ¿Sabéis? Algunos están diciendo quizás que, uy, esto lleva al zodíaco, esto es satánico, esto... No digamos burradas, por favor. Esto es el plan original de Dios, el mensaje de salvación en las estrellas, antes que la Biblia existiera. Luego Satanás
lo tiró todo hacia su lado, cómo no, con las adivinaciones en el zodíaco. Pero eso es una suplantación de la verdad divina cuando él creó el cosmos y básicamente lo más cercano a nosotros, para darnos el mensaje en la disposición de las constelaciones y en el nombre de las estrellas que Dios mismo les puso. Mirad qué frase nos dice él: los nombres de las estrellas explican las constelaciones, y los nombres de las constelaciones explican el signo, de modo que no hay lugar a duda. Y para muestra, vamos a ver un botón. Seguimos con el análisis de lo que hay en la constelación de Orión. Estuvimos hablando del pastor en la última conferencia, pues ahora vamos a hablar también de Lepus, la liebre, que aparece junto al pie del cazador, bueno, del pastor, perdón. El enemigo, Lepus, el enemigo, el terrible enemigo pisoteado, porque aparece justo debajo del pie. Mirad lo que nos dice aquí. Los nombres de las tres constelaciones de este signo, y lo mismo las figuras, son modernos y sin relación con los antiguos nombres de sus estrellas. Hemos de saber su significado recurriendo a los antiguos zodíacos. En el planisferio persa, la primera constelación era una serpiente. En el de Dendera, un pájaro inmundo, de pie sobre la serpiente que hay bajo los pies de Orión. Su nombre es Vashti Beki. Vashti significa confundido y Beki, que falla. ¿Ya veis qué animal nos está hablando? Pájaro inmundo, serpiente. Evidentemente esto nos lleva enseguida a los textos de Apocalipsis. Cuando se habla de ave inmunda y aborrecible, y la serpiente, de sobra sabemos lo que es, ¿no? Arato dice: debajo los pies de Orión se halla la liebre, cazada sin descanso eternamente. Es una pequeña constelación de 10 estrellas, todas pequeñas, solo 3 de tercera magnitud, 7 de cuarta, etc. La más brillante, en el cuerpo, se llama en hebreo Arnebo, que significa el enemigo del que viene. Vaya significado, ¿eh? En árabe, Arnebet significa lo mismo. Las otras estrellas son Nibal, el loco; Rakis, el atado con cadena; sugería el engañador. Mirad cómo le dice el loco. ¿Habíais visto en algún lugar que a Satanás se le dijese el loco? Porque es a quien está haciendo referencia, en definitiva. ¿Recordáis algo de la mitología escandinava, sobre todo con Thor? Tiene un hermano, ¿no? Y el hermano resulta que es Loki, el loco, que curiosamente en la mitología invierten totalmente los papeles y pasa a ser el bueno el malo el bueno para la humanidad. O sea, es una suplantación del papel de Jesús por parte de Satanás. Pues bien, el atado con cadena, evidentemente, también nos hace una referencia. ¿Recordáis a qué texto? Precisamente en Apocalipsis, cuando en el milenio Satanás va a quedar atado por 1000 años. Pues esto ya estaba en el nombre de esta estrella. Sugería el engañador. ¿Y por qué no podrá engañar a nadie durante 1000 años Satanás y estará atado? Pues porque todo el mundo estará muerto, y hasta que no termine el milenio y no haya la resurrección de los impíos, él no podrá volver a engañar a nadie. El testimonio es claro: este enemigo está bajo los pies de Orión, y esto nos dice que cuando el verdadero Orión, el sol de justicia, se levante y la luz verdadera brille por toda la tierra, pisoteará a los malvados, tal como dice Malaquías 4, y todo enemigo será sometido bajo sus pies. Él hollará a todos nuestros enemigos, dice el Salmo 60:12, como ha sido dicho: los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, porque el día de la venganza que estaba en mi corazón y el año de mis redimidos han llegado.
Isaías 63, 3 y 4. No sé si veis algo peculiar también aquí. El día de la venganza que estaba en mi corazón y el año de mis redimidos han llegado. Esto nos está diciendo de que Dios en su calendario tiene un año fijado y un día fijado para su retorno. Y ese momento va a llegar, y ya no falta tanto. Aquí tenéis precisamente a la constelación de Lepus. Si os dais cuenta, por encima de su cabecita aparece el pie de Orión, y de la punta del pie, de los dedos, también sale Eridanus, el río de fuego, del cual también estuvimos hablando. Luego, no sé si os dais cuenta también, detrás del conejillo, aparece Canis Major. Ya hablaremos ahora, terminando de Lepus, de alguna constelación más totalmente unida al tema de Orión. Pero bien, ya habéis visto aquí el dibujito de este conejillo. Pues ahora, precisamente, una vez que hemos sabido lo que significa este conejo, vamos a ver Canis Major, el perro, o Sirius, el príncipe de príncipes glorioso, Sirio. ¿No os lleva a pensar nada esto? Si hemos visto en estas conferencias cómo desde Sirio, o cómo a Sirio se le tiene también una reverencia especial por parte del lado oscuro, haciendo referencia a Sirio como alguien muy divino, es una vez más la suplantación de Satanás al papel de Jesús. Miremos qué nos quería decir Sirio desde un principio, y todo puesto en el cielo. Si nos dice que el príncipe de príncipes glorioso es Sirio, vamos a ver ahora qué nos explica aquí. Esta constelación lleva la enseñanza de que el príncipe glorioso subyugará y reinará. En el zodíaco de Dendera se le llama Apes, que significa la cabeza. Significa la cabeza. ¿Os lleva a pensar algo? ¿No hemos estado hablando de Cristo como la cabeza continuamente? Se le pinta como un Azor, Naz, el que aparece que desciende raudo, o sea, rápido. El Azor es el enemigo natural de la serpiente, y aquí tiene en su cabeza un mortero o almirez con su mano correspondiente para majar la cabeza del enemigo. Más claro no puede ser, ¿verdad? El enemigo natural de la serpiente, el enemigo natural de Satanás, Cristo. En el planisferio persa, su figura es un lobo llamado Zeb, que en hebreo significa lo mismo. Plutarco lo traduce como líder, en árabe significa el que viene rápidamente. Su antiguo nombre y significado lo obtenemos de los nombres de las estrellas. Hay 64, 2 de primera magnitud, 2 de segunda, 4 de tercera, 4 de cuarta. De estas, en la cabeza, es la más brillante en todo el firmamento. Se le llama Sirio, el príncipe, como en Isaías 9:6. Sirio, ya por los antiguos, ha sido asociado con la canícula, un gran calor, los días de los perros, aunque esto varía con las latitudes y la precisión de los equinoccios, con lo que hoy solo queda el nombre. Virgilio dice de Sirio: con calor pestilencial infecta el cielo. Homero dijo de Sirio: cuyo quemante aliento el aire contamina de fiebre, peste y muerte. El nombre, sin embargo, no habla de calor, sino de su brillo, y da testimonio del príncipe de príncipes, el príncipe de los reyes de la tierra. Y aquí tenéis la constelación de Canis Major, el perro, y Canis Minor, el segundo perro. Aunque tenga mala fama hoy, no era así en tiempos antiguos. En acadio se la llamaba Casista, el líder, y príncipe de las huestes celestiales. Mientras que los sagrados libros de Persia contenían muchas alabanzas a la estrella Tistria o Tistar, Sirio, el Adalid
del este. Una vez más, del este. Todo hace referencia precisamente una vez más al trono de Dios viniendo de Orión. De oriente, del este. La estrella que sigue, en el pie izquierdo delantero, habla de lo mismo. Se llama Mirzam, que significa príncipe o regidor. La estrella en el cuerpo se llama Wesen, el que brilla. La estrella en la pata posterior derecha es Adara, el glorioso. Una vez más vemos por todos lados los títulos de Cristo. La estrella que sigue en el pie izquierdo delantero habla de lo mismo. Se llama Mirzam, que significa príncipe o regidor. Esto está repetido. Hay otras estrellas no identificadas, pero con nombres de interés. Son Archere, en hebreo, el que viene, Al-Shira, Al-Gemeniya, en árabe, el príncipe o jefe de la mano derecha, Seir, egipcio, el príncipe, Abur, en hebreo, el poderoso, Al-Abor, en árabe, el poderoso, Mulifen, en árabe, el caudillo. Por todas partes nos hace referencia a Jesús. Y además mira que dice jefe de la mano derecha. ¿Dónde se sentó Jesús cuando ascendió al cielo? A la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Aquí todos están de acuerdo en el testimonio de aquel cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte. Sigue diciendo, Padre eterno, príncipe de paz. El texto de Isaías 9:6. Por cierto, Padre eterno es el título dado a Jesús, no solo a Dios Padre. Tened esto presente, los que aún nos dé la gana de querer aceptar la divinidad de tres personas, porque el texto de Isaías es clarísimo, en el cual también se nos dice que hay el mismo estatus entre uno y el otro. Estos nombres carecen de significado aplicados a un azor o a un perro, egipcio o griego, pero si lo tienen aplicados a aquel de quien Jehová dice, he aquí llamarás a naciones que no conociste, y naciones que no te conocían correrán a ti. Isaías 55:4. ¿Qué nos quiere decir con este texto? ¿Llamarás a naciones que no conociste y naciones que no te conocían correrán a ti? Pues que Dios está llamando a todas las naciones, a todos los pueblos, que además dice que no conociste, que no eran su pueblo originalmente, pero que de allí también tiene pueblo Dios entre estas naciones, y ellos ¿qué harán? Correrán a ti, porque aceptarán al Señor. Y así ha sido durante toda la historia. Dios ha tenido pueblo en todas partes, pero al final esto se va a concretar de un modo muy claro. Este es el príncipe de príncipes, tal como aparece en Daniel 8, 23 y 25, contra el cual se levantará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida, tal como aparece en 2 de Tesalonicenses 2, 8. Este es el que vendrá, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 16. Pero Sirio tiene un compañero, y esto nos lleva a Canis Minor, el segundo Can, el Redentor exaltado, Proción. Mirad qué maravilla que cada nombre nos esté dando tantos indicios del Evangelio en los cielos. Hay que recordar los mismos hechos referentes a su figura griega y su nombre latino en esta constelación. El nombre egipcio en el zodíaco de Dendera es Sebak, que significa el que conquista, que vence. Se representa con una figura humana, con cabeza de azor y una cola. Esta constelación tiene solo 14 estrellas. Una es de primera magnitud, una de segunda, una de cuarta, etc. La estrella más brillante en el cuerpo se llama Proción, que significa Redentor, y nos habla del glorioso príncipe, no otro, sino el que fue muerto.
Así como este capítulo empieza con dos personas en un signo, Gémini, una victoriosa, otra herida, termina también con una representación de dos príncipes, uno triunfante y otro como redentor. Si os habéis dado cuenta, aquí nos hace mención al signo Gémini, que también él explica todo el significado del nombre de la constelación y de las estrellas, y una vez más va totalmente implicado al plan de salvación del hombre. Esto se confirma por la siguiente estrella, que se llama Algomeisa, en árabe, el cargado, que lleva a otros. Los nombres de otras estrellas no identificados confirman más esta verdad, a saber, Al-Shira o Al-Shemeneliya, en árabe, el príncipe o jefe de la mano izquierda, en relación con Sirio, uno a la derecha y otro a la izquierda, Al-Mirzam, el príncipe o regidor, y Al-Gomeira, el que completa o perfecciona. Esto en verdad completa y perfecciona, y va siguiendo, pero nosotros lo vamos a cortar aquí. Un resumen: la liebre bajo los pies de Orión, el enemigo de Dios pisado. Sirio, el príncipe de príncipes, glorioso. En Persia, el adalid del este, o de oriente, de Orión. No nos damos cuenta aún de la maravilla que hizo Dios al hacer las constelaciones en un cierto modo y darle él mismo el nombre, no solo a las constelaciones, sino a las estrellas en concreto, dándonos un mensaje importantísimo en cada constelación. ¿Satanás creéis que se iba a quedar indiferente ante esto? ¿Qué tenía que hacer? Pues sencillamente plagiar, desviar la atención hacia otro lado y listos. Para mí realmente es asombroso ver cómo Dios hace las cosas tan perfectamente. Pero mirad si las hace perfectamente, porque ahora vamos a hablar de tres cruces en el cielo y en la tierra. ¿Qué nos decía Jesús en Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Normalmente cuando hablamos decimos lo de arriba igual abajo, ¿eh? Esa forma de hablar que es más conocido en el mundo que no analizando que esto mismo lo dijo Jesús ya en el Padre Nuestro. Y el lado hermético prefiere siempre eso de arriba abajo, pero claro, desviándonos del centro que es Cristo. Como en el cielo, así también en la tierra. Mirad que aparece en la bitácora de Galileo, las Pléyades del sur. Aquí nos hace referencia a algo muy interesante. Con una declinación similar a la más septentrional de las estrellas de Casiopea, Epsilon Casiopeaia, pero en versión austral, IC 2602, más conocida como las Pléyades del sur, es una fascinante visión que se nos niega junto a otros notables componentes del cielo austral, como la deliciosa Cruz del Sur, la desbocada Eta Carinae con su brillante nebulosa, o el increíble cúmulo globular Omega Centauri, a la mayor parte de los habitantes del hemisferio norte. En efecto, este notable cúmulo abierto resulta estar más próximo al polo sur celeste de lo que lo están las 7 estrellas del asterismo de la Osa Mayor, el Carro, la Sartén, el Gran Cazo, de su equivalente boreal. Su contemplación resulta imposible al norte del paralelo más 25 grados. Así es que hay que viajar al continente africano o al sur de la República de México para disfrutar de su atractivo. Una referencia bastante aproximada es el Trópico de Cáncer, que marca la divisoria entre las regiones de la Tierra en las que el cúmulo es visible y las que esto no es posible. Si usted reside al sur de esta línea imaginaria, tiene la oportunidad de disfrutarlo. Y aquí nos sigue mostrando lo que va apareciendo en esa constelación, pero nosotros vamos a ver algo aún que creo que es, algo difícil ya de poder describir. En concreto pertenece en todo esto a la constelación de Carina,
Y aquí nos va explicando que hay nebulosas, pero que además se encuentra el asterismo de la cruz del diamante. ¿Qué es esto? Vamos a ver ahora qué aparece precisamente. IC 2602 se localiza con bastante facilidad a simple vista al sur de la brillante nebulosa Eta Carinae y entre la pequeña pero notable constelación de la Cruz del Sur al este y la denominada Falsa Cruz al oeste. ¿Cómo? O sea, por tanto, ¿nos está hablando de 3 cruces en el cielo? Aquí tenemos al señor que estuvo con este descubrimiento poniéndolo todo de un modo plasmado para que la gente ya lo viera, este astrónomo, es un abad francés. Pues mirad ahora lo que vamos a ver sobre estas impresionantes estrellas. Aquí las tenéis, las 3 cruces, la cruz del sur, la cruz diamante y la cruz falsa. ¿No recuerda nada esto? La cruz del sur. Deberíamos hablar de la orientación de hacia dónde miraba la cruz de Jesús. Esto Ángel en su momento nos va a hacer referencia también a ello. Yo no me voy a extender ahora en esto, pero mirad cómo hay la cruz del sur, la del centro es la cruz diamante. ¿El diamante qué es? El de más valor, ¿no? Y la otra, la cruz falsa. ¿Os recuerda esto, esta imagen que hay en los cielos, estas constelaciones que están formando 3 cruces, algo que pasó también en la tierra? Las 3 cruces en el monte Calvario. La imagen que veis a la derecha es el auténtico monte Calvario, donde Ron Wyatt, del cual hemos venido hablando muchísimas veces ya, cuando estuvo allí, pudo localizar los 3 agujeros donde las cruces eran puestas, y está fuera de las murallas de Jerusalén, como decía el texto, cerca de la ciudad. Por tanto, cuando por tradición se pone la crucifixión de Cristo en otro lugar, es falso. Este fue el auténtico punto donde a Cristo se lo crucificó. Pero además, Ron encontró el lugar donde se iba a poner, tal como veis en la imagen de la izquierda, los títulos que se ponían diciendo a veces a quién le tocaba estar colgado. Pues bien, detrás de Cristo, como cavado en la roca, había el lugar donde se pusieron precisamente los títulos de Cristo, el famoso INRI, Rey de los Judíos. Pero a su derecha y a su izquierda, cerca de él, estaban precisamente las 2 cruces de los 2 ladrones. ¿Os dais cuenta cómo Dios en el cielo ya había dejado plasmado qué le sucedería a Jesús como nuestro Salvador? Yo no sé si esto a vosotros os deja indiferente, a mí me emociona y mucho. Y ahora podéis entender por qué Satanás conocía el plan de salvación, por qué desde tiempos posteriores ya a Adán, o de hecho cuando Adán ya entra en la cuestión del pecado, Satanás a través de Caín y de los malvados de entonces y posteriormente al diluvio, también con Cam, estuvo dándoles toda una religión falsa, todo basado en un paralelismo, en un plagio de las cosas de Dios, de ese plan de salvación, y que Satanás sabría torcer cada detalle, todo antes de que la Biblia se escribiera.
Moisés fue el primer autor de la Biblia, 1500 años antes de Cristo. Pero, ¿por qué creéis que hay tantas personas que al ignorar todo esto dicen, no, la Biblia es una copia de textos antiguos de otras culturas y civilizaciones, y se quedan tan anchos? La Biblia no es copia de nada, la Biblia es el reflejo de la realidad, de lo que Dios quiso dar al hombre, y antes de la Biblia, el plan de salvación del hombre estaba escrito en los cielos, en las constelaciones, y puesto por nombre por Dios mismo, para que nadie ignorara el proceso del plan de salvación para el ser humano. Y aún va a haber personajes que seguirán diciendo que la Biblia es un invento y un plagio de otras cosas antiguas. Un poco de seriedad, por favor. Pero ¿qué había justo aquí? ¿Qué encontró Ron Wyatt debajo del agujero de la cruz donde fue crucificado Cristo? La grieta que se abrió cuando Cristo murió con el gran terremoto y que su sangre se vertió desde su costado, mezclada con el agua, atravesado por esa lanza. Esa herida que nos va a dar a nosotros la vida, y que su sangre con agua cayó, precisamente se filtró a través de esa grieta, y cayó justo donde esa brecha se terminaba, donde había una cueva, y donde el arca de la alianza estaba aún guardada. Y esa sangre cayó justo sobre el propiciatorio, confirmando y sellando el pacto de Dios con el hombre, por el sacrificio de Cristo. Pues nada, si esto os parece poco, ahora vamos a ver aún mucho más. La galaxia Remolino. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues parad atención. Vamos a ver qué es la galaxia Remolino primero. Esta galaxia, conocida como objeto Messier 51, o Messier 51, M51 o NGC 5194 o galaxia Torbellino, es una clásica galaxia espiral, localizada en la constelación Canes Venatici, perro cazador, de la cual hemos hecho mención en el libro de Bollinger. Fue descubierta por Charles Messier el 13 de octubre de 1773. Es una de las galaxias espirales más conocidas del firmamento. Mirad cómo además es una galaxia en espiral. Ya vimos la implicación de la espiral para Dios y cómo Satanás también lo ha sabido apropiárselo y de qué modo. La galaxia Remolino es una de las más brillantes galaxias del firmamento, visible con unos simples prismáticos. La estructura de galaxia en espiral fue observada por primera vez en esta galaxia, que es el miembro dominante del grupo de galaxias M51. Su galaxia acompañante, NGC 5195, fue descubierta en 1781 por Pierre Méchain. Algunas veces el término M51 se usa para referirse a este par de galaxias, en cuyo caso las galaxias individuales deben ser denominadas M51A, NGC 5194, y M51b, NGC 5195. Esta galaxia se encuentra a menos de 37 millones de años luz de la Tierra, aunque algunas mediciones rebajan esta cifra a solo 15 millones de años luz. ¿Por qué os he leído esto? Precisamente para llegar a este punto. Para que nos demos cuenta que a veces se nos dice, tal galaxia está a tantos millones de años luz. Pero démonos cuenta que ni ellos se ponen de acuerdo, porque no pueden medirlo precisamente. Y entre ellos, pues hay eso, divergencias. Mirad aquí la galaxia Remolino. Dice, se ruboriza ante el Hubble, el telescopio. Es una de las más emblemáticas del cielo nocturno. El Hubble la ha fotografiado en el infrarrojo cercano. En la foto queda solo un tumultuoso esqueleto de polvo rojo. El Hubble ha fotografiado en el infrarrojo cercano, la región de longitud de onda más corta del espectro infrarrojo, a la galaxia del Remolino. Es esta imagen que veis aquí.
La galaxia Remolino es una de las más conocidas del universo. Sus espectaculares brazos en forma de espiral dominan el cielo a unos 31 millones de años luz. Es tan brillante que en ocasiones puede observarse con prismáticos. Ahora el Hubble la ha captado en el infrarrojo cercano, la región de longitud de onda más corta del espectro infrarrojo. Mientras que la foto tomada con luz visible pone de relieve todo el esplendor de esta galaxia, sus brazos, sus curvas, sus cúmulos de estrellas, sus brillos y colores, en esta espectacular imagen prácticamente solo queda su esqueleto de polvo. Se aprecia en la foto los tormentosos caminos de polvo, remolinos que dan forma a este remolino gigante célebre del cielo nocturno. El Hubble tardó 9 horas en captar esta imagen, que ha sido presentada en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Seattle, en Washington. El telescopio espacial de la NASA cuenta con 5 instrumentos que le permiten realizar observaciones en los espectros de la luz visible, el ultravioleta y el infrarrojo cercano. Estos son. Y mirad qué maravilla. La galaxia del Remolino es una de las más conocidas del universo. Curiosamente ellos dicen aquí que está a unos 31 millones de años luz. 31, digamos 31. 31, ¿por qué digo 31? Yo no puedo afirmar que esté a 31 millones de años luz, ya habéis visto que entre ellos hay alguna discrepancia, ¿no? Pero este 31, a mí ya no me extrañaría nada que fuese así. ¿Por qué? Ahora veréis el porqué de ello. Ante todo, la galaxia Remolino está en la constelación Canes Venatici, junto a la de El Pastor. Y aquí veis precisamente donde aparece imagen de los perros de caza. Y lo curioso de todo esto es, si os dais cuenta, cómo aparece al lado del pastor. Aquí veis precisamente la galaxia Remolino, donde está ubicada. Y ahora vamos a ver estas imágenes preciosas de esta galaxia, que seguramente aún diréis, bueno, ¿y por qué nos estás enseñando ahora esto? No sé si estáis apreciando qué colores tiene. ¿No veis un color azulado y otro rojizo? ¿No recuerda nada esto? ¿Cómo hizo hacer Dios la cubierta del tabernáculo, donde iba a residir su presencia? Azul, grana, ¿sí? Pues bien, además con rojos de tonos distintos. Todo esto también en el tabernáculo tiene unas implicaciones. Ángel ya nos mostró algo de eso en su momento y nos va a mostrar aún más, con lo cual yo no voy a decir ahora nada. Mirad aún más aquí y más aquí. Imágenes preciosas, sin duda. Pero ahora vamos a mostrar 2 vídeos. Primero, el vídeo de la galaxia del Remolino, donde se nos va a explicar, bueno, algunas cosas sobre ella, con unas imágenes, pero preparaos para lo que viene después. Vamos a entrar primero a este vídeo. La galaxia del Remolino es una de las primeras galaxias en las que se descubrió su estructura espiral hace más de 150 años. Esta galaxia es la mayor de un pequeño grupo cerca de la constelación de la Osa Mayor.
La galaxia se puede localizar con prismáticos en una noche oscura, y pueden reconocerse detalles con telescopios de aficionado de tamaño mediano, en especial los brazos espirales y la galaxia menor que la acompaña. Es también un objeto muy estudiado por los astrónomos profesionales, que buscan en ella las claves para comprender la estructura espiral de las galaxias y su relación con los choques entre galaxias. La galaxia del Remolino se encuentra a 31 millones de años luz, en dirección a la constelación de los perros de caza. Su tamaño es de 90.000 años luz. Esta inmensa acumulación de estrellas, gas y polvo debe su nombre a su característica forma espiral, que fue reconocida por primera vez por el astrónomo irlandés William Parsons, también conocido como los Rose. La galaxia del Remolino y esta galaxia más pequeña están ligadas gravitatoriamente. La energía liberada como resultado de la interacción estimula el nacimiento de nuevos cúmulos de estrellas en la galaxia del Remolino. Aunque parece que un brazo de esta galaxia está en contacto con la galaxia menor, en realidad esta última se encuentra muy por detrás, desde hace cientos de millones de años. En los brazos espirales, la gravedad provoca que el gas y el polvo se entremezclen. La densidad creciente favorece el nacimiento de nuevas estrellas, llegando en ocasiones a alcanzar un carácter eruptivo. Así, un gran número de estrellas pueden formarse en una determinada región en un espacio de tiempo relativamente corto. Las nuevas estrellas que nacen son muy calientes y brillan con un característico color blanco azulado. En la imagen, los puntos no son verdaderas estrellas individuales, sino cúmulos estelares enteros, que contienen cada uno cientos de miles de estrellas. En la región central de la galaxia, o bulbo, encontramos estrellas más viejas y menos masivas, que están consumiendo su combustible de manera más pausada. Por ello, generan menos energía y son más frías que las estrellas de los brazos espirales. Las zonas más oscuras de los brazos espirales, con aspecto de senderos, son enormes acumulaciones de polvo, compuesto por silicio y carbón. Impiden el paso de la luz procedente de estrellas situadas detrás de ellas. Las nubes de hidrógeno gaseoso brillan con un característico color rojo rosáceo cuando son calentadas por la luz de las estrellas cercanas. Se trata de la luz de la línea de emisión H-alfa del hidrógeno. No es posible distinguir estrellas individuales en la galaxia del Remolino, debido a la enorme distancia que la separa de nosotros. Pero sí que aparecen en la imagen algunas estrellas que pertenecen a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Se las reconoce fácilmente por su característica cruz, producida por el sistema de sujeción del espejo secundario del telescopio. Otros puntos brillantes de la imagen, muchos de aspecto difuso, no son estrellas, sino enormes galaxias, situadas a distancias mucho mayores que la galaxia del Remolino. Pues bien, después de ver la explicación a esta galaxia del Remolino, nos hemos percatado una vez más
de esos colores que os decía antes. Os he hablado de por qué el tabernáculo tenía estos colores. El azul siempre relacionado con el cielo, lo grana con la sangre. Ya nos estaba denotando algo, esa cubierta del tabernáculo, el mensaje del plan de salvación, de Cristo morir en la cruz por nosotros, viniendo del cielo y derramando su sangre. Y ahora vais a ver el vídeo que creo que no puede dejar absolutamente a nadie indiferente. Vamos a ver el vídeo de Cruz en el Espacio, presentado por Luis Giglio, del cual ya estuvimos mostrando aquí hace mucho tiempo algo de él, y yo creo que ante esto nadie se puede quedar absolutamente indiferente. Vamos a verlo. And many of the ones we're seeing tonight have come to us from the Hubble Space Telescope, which I'm sure you've heard of. You're paying for it, by the way. I hope you've heard of it. It's an amazing thing. Here's a shot of it in case you didn't know what you were paying for. You're like, that's it? That's what we get? Yeah, it's fascinating, this thing. This particular photograph was taken in 1997, just after Service Mission 2. The Hubble hangs out 353 miles above the Earth, and so it's got a great jump on us getting outside of our atmosphere and gives us stunning images like we've never seen before. And I'm just going to tell you quickly, Chris and I were at a camp this summer, and I was trying some of these space stuff out on middle school and high school students because I figured if it worked for them, it might work for you guys tonight. And they were so cool. They were just like, wow, no way, you know, just like teenagers would be. I was loving it. But I got home and I got a package in the mail, and it was a DVD of some Hubble images and video and a note. And I started reading the note and just freaked out in my office. I've never taken the note out in public, but I brought it tonight. I'm going to read it for you. Sorry about that. I'll just read it. I don't care if you think this is cool. This is cool. I've never read this in public before. It's never been out among other people before. And I'll just give you the short version. It says, "Dear Louis, thank you for your time at our camp. The person's children or child was there." And comes down the second paragraph. They said you have a passion for astronomy. You may like this collection of HST videos. I was on Service Mission 2. That's what the point I started going, oh. So I too have a special connection to the telescope as it reveals the magnificence of God's creation. In his service, Joe Tanner, and I'm like, Joe Tanner. So I grab my computer and I go to the NASA site and I type in Joe Tanner, and come to find out he's like an astronaut. I'm like, I have a letter from an astronaut. I got a letter from an astronaut. That's cool. That's cool. And he's here tonight. And I'd just like to say thank you to him for being a great friend. And I'd love for you guys to say thank you to him. It's awesome. We're going to go out. We're 28 million light years out at the Sombrero Galaxy. We're going to go past it to the darling of astronomy, the Whirlpool Galaxy. It's 31 million light years away. And you can see why it's the darling of astronomy. It sits in space, completely face on to the Earth. It's called a grand design galaxy, to which I say right on to that. It's made up of hundreds of billions of stars. Some scientists say 300 to 500 billion stars. It's called a whirlpool because it looks like it could just suck you in. For a while they thought it was sucking in this white blob over here to the right. You're like, what's that blob to the right? That's a whole nother galaxy, thank you very much. That's NGC 5195 over there, and the whirlpool's NGC 5194. They thought that it was going to suck it into the whirlpool, but no, they're way, way, way far apart. They're never going to touch each other. Rest well tonight. And after billions of years, they'll just pass each other in space. The pink areas, you say it's so pretty with those little pink twinkles. No, those are ferocious star-forming incubators. And stars are being born in there even as we worship tonight.
Scientists say every second in the universe, a new star is born. Stars as big as our sun and bigger. It's being put into place. And God's just naming them all and putting them where they are in His universe. But I want to take you way out. You guys seem like a group that's ready to go way out. I want to take you so far out, I can't even tell you what we're about to see. I can't even set it up. I can't describe it. There are no words. We are going far, 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 far out. Yes, it is. I'll just let you see it. He made everything we've seen tonight. The scripture says that through Jesus, God made the world. In another place, Paul wrote, He created all things, things in heaven and things on the earth. And you say, well, what's the left turn? We're seeing all these amazing things out in the universe, and now the cross. Yes, the cross, the creator of it all, coming to that pale blue dot, the maker of the whole wide universe, hanging on a cross that He Himself created. And you hear the words of Paul, words we've heard many, many times, but so in focus tonight. Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but He made Himself nothing, taking the form of a servant and being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death. Even death on a cross. I want to show you one last image before we respond to Him together. You say, there are no more images, Louis, thank you. It's the Son of God, crucified for my sins. There can be nothing else. Well, while I was in Durango with these students, I was just looking for something that I hadn't seen before. I was on the Hubble site, searching Whirlpool images. You remember the darling of astronomy, the Whirlpool galaxy. And I just searched Whirlpool. A list of names of images came up. One of them was called the X structure at the core of the Whirlpool galaxy. Got my attention. I thought, okay. I clicked on that link, and a photograph comes up, an image comes up on my computer screen, almost knocks me off of my seat. I cannot believe it. I'm just staring at it with my mouth open. It's 31 million light years away. The Hubble Space Telescope, seeing what we cannot see, has looked into the dark black hole core of the Whirlpool galaxy and sent us back a photograph. Here's what NASA sent us back from 31 million light years away, deep in the core of the Whirlpool galaxy. We get this image coming back to us. Wow! It's the X structure in the core of the Whirlpool galaxy. I'm not here to scientifically tell you it's a cross. You can make of it what you want to tonight. I'm just saying it reminds me of the Revelation writer who said, it's Jesus Christ, the Lamb slain before the foundation of the world. It's Jesus everywhere. It's grace everywhere you turn. It's mercy when you least expect to find it. It's God laughing in heaven when we finally got the Hubble aimed at the right place, and He goes, check this out. It's me. It's grace. It's mercy. It's kindness. It's forgiveness. Everywhere you look, it's God saying, I love you. Yo no sé cómo os habéis quedado después de ver esto, pero si con lo que hemos mostrado anteriormente y con esta guinda al final os quedáis igual, o no tenéis sangre en las venas o es que no estáis vivos. Pero desde luego nadie puede quedar indiferente ante lo que Dios ha puesto justo en el centro de esa galaxia de espiral. Para mí no hay palabras, la verdad, no hay palabras.
Recordemos esta imagen, justo en el centro de la galaxia. Si habíamos visto cómo las estrellas, con su nombre puesto por Dios mismo, nos daban el mensaje de salvación, vemos que en esta galaxia se nos da precisamente de un modo aún más claro. Una vez visto esto, ¿alguien duda que el plan de salvación estuviera escrito en el cielo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios creó esta galaxia aparte de la nuestra. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, hizo lo más cercano a nosotros. Esto es otra galaxia. Cuando hizo lo más cercano a nosotros, creó la vida sobre la tierra. Puso el sol, la luna y las estrellas. Pero esto es una galaxia lejana. ¿Y habéis visto dónde está? ¿A qué distancia? Está mirando hacia la tierra, precisamente. Mira justo a nosotros. Y la distancia es de 31 millones de años luz. ¿Cuándo murió Cristo? En el año 31 de nuestra era. Bien, si después de esto os quedáis igual, yo no podría entenderlo. Pero a mí me hace admirar a Dios aún mucho más y ver que su sacrificio por nosotros ya estaba escrito y lo pagó con sangre. Vamos a hacer un análisis, habiendo visto esto, de una serie de textos que creo que quizá más que un análisis es una reflexión de cada uno de ellos. Y empezaremos con Efesios 1, versículos del 3 al 10, que nos dicen: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuántas veces nos estamos dando cuenta de qué significado están cogiendo los textos ahora? Madre mía. Pero desde luego, la garantía, antes os había dicho, esa pregunta va a ser el centro, la pregunta que había en Isaías. ¿Podremos ser salvos? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, nos dice el versículo 7. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, somos redimidos. Redimir. Él ha pagado por nosotros la deuda, y lo ha pagado con su vida. No hemos de pagar con la nuestra. Él nos da la salvación. Y versículos del 11 al 14 nos siguen diciendo: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Para mí son palabras impresionantes. Estamos predestinados a la salvación, porque Él había hecho todo el plan de salvación y lo ha ejecutado y aún lo sigue haciendo para que seamos salvos. Pero de nosotros depende si queremos ser acogidos en su plan de salvación. Para eso tenemos el libre albedrío. ¿Vamos a despreciar al Espíritu Santo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos jugamos la salvación. Primera de Pedro 1, del 17 al 21 nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una vez más, el centro es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La muerte de Cristo nos da, a través de su sangre, la vida. Y ahora miremos unas citas de Elena White sobre la cruz, precisamente, y aparecen en este libro, El conflicto de los siglos. Una vez más he de deciros que esta semana he quedado maravillado, junto con Ángel, porque nos hemos dado cuenta de cómo está trabajando el Espíritu Santo, cómo está dando luz a uno una, a otro otra, y todo nos lo hace converger para que nos demos cuenta de su magnitud y lo podamos mostrar. ¿Sabéis? Lo que ahora os voy a mostrar aquí, Ángel me lo pasó esta semana, y yo le dije: ¿sabes lo que me acabas de dar? Él no era consciente. Él me contó que a través de otra persona, etcétera, etcétera, fueron haciendo unas conexiones de conceptos también, que les venían una cosa por otra, y él encontró esto buscando otra cosa, y me la remite justo después de tener preparados los vídeos que acabáis de ver. Y claro, esas casualidades, entre comillas, desde luego no son porque sí. Mirad que escribió Elena White sobre la cruz. En esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. El plan de la redención no se entenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. No lo entendemos ahora, ni lo terminaremos de entender después en la eternidad, pero ese va a ser nuestro gran tema: comprender el enorme sacrificio de Cristo, siendo Dios, hacerse humano y venir a lo que vino, muriendo por nosotros. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas haya sido suprimida, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. ¿Recordáis que llevará a Cristo siempre como señales en su cuerpo? Su herida en el costado,
y sus heridas en las manos y los pies, por la eternidad, para recordarnos siempre lo que costó nuestra salvación. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán a aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar. Se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. ¿Sabéis? Lo que mató a Cristo en la cruz no fue morir sencillamente porque mira, se murió debido a que ya estaba clavado en la cruz, sino que lo mató de verdad, lo que quebrantó su corazón, fue la maldición de un mundo perdido. Eso es lo que desgarró el corazón de Cristo. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado, y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. No sé si percibís algo que dice aquí. Entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Júbilo. Estuvimos hablando en el tema del tercer Elías. Pues vamos a seguir hablando aún más, porque estos cantos de júbilo se producen precisamente en un año de jubileo, y lo vamos a mostrar. Por tanto, cuando nosotros podamos gritar esto con júbilo, ya iremos viendo que es un año de jubileo precisamente. Si entonces sabemos que Cristo va a venir en un año de jubileo, ¿cuándo es el próximo año de jubileo? Pues bien, de eso también hablaremos. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos, como nunca antes, el significado del apelativo conmovedor Padre nuestro. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad. Y tal es el valor del alma, que el Padre está satisfecho con el precio pagado, y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos. Sabéis, es un tema que cada vez que hablo de él me emociono, no puedo evitarlo. El sacrificio de Cristo por nosotros, no nos merecemos nada, y deja todo, habiéndonos creado y habiéndonos rebelado contra él, para venir a morir y salvarnos, y darnos la vida eterna. ¿Vosotros entendéis eso? Yo no puedo comprenderlo, me es imposible, solo puedo admirarlo.
Y mirad esta otra cita en los lugares celestiales, de Elena White, que dice: la misión de Cristo, tan oscuramente comprendida, tan débilmente interpretada, que lo llamó del trono de Dios al misterio del altar de la cruz del Calvario, se descubrirá más y más a la mente, y se verá que en el sacrificio de Cristo se halla el manantial y el principio de toda otra misión de amor. Lo llamó del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? En Orión. Al misterio del altar de la cruz del Calvario. ¿Dónde? En la tierra. Y todo esto estaba escrito en las estrellas, por Dios. Escrito y dibujado. Pero mirad que sigue diciendo: y se verá que en el sacrificio de Cristo se halla el manantial que emanó de él, su sangre y su agua en su costado. Y ese sacrificio, esa emanación, es la que nos va a dar precisamente la vida eterna. Mirad estos textos, porque ahora evidentemente todo nos impactará más. Mateo capítulo 10, versículo 38, palabras de Jesús: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hablamos tan solo de la cruz de Cristo, pero ¿no participamos nosotros de su sacrificio? Una vez más os remito al texto de Oseas, que os dije que es básico para entender el momento del retorno de Cristo, la fecha. Nosotros participamos de su cruz. Nosotros también tenemos nuestra cruz. Y puede ser muchas cosas. Cualquier cosa que nos duela, pero que hemos de seguir con esa cruz para seguirle a Él y poder ser dignos de Él. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a nosotros mismos? Cosas que quizás nos gustarían mucho, ¿verdad? ¿El pecado es atractivo o no es atractivo? Claro, si no fuese atractivo no pecaríamos. Satanás nos lo pone muy bien, ¿verdad? Porque nos lo muestra todo ahora al instante y no nos damos cuenta de cómo nos perjudica en nuestro carácter y en lo que podría ser la vida eterna, en perderla. Negarse a sí mismo es dejar de lado toda cuestión que nos separe del Señor, toda, y seguirle. Eso es lo que Dios quiere para que tengamos la salvación. Mateo capítulo 27, del 38 al 42, nos dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mirad de qué nos está hablando aquí. ¿Cuántas cruces? 3. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Lo hemos visto plasmado en las constelaciones. Igual, lo mismo. Y sucedió tal como estaba escrito en los cielos. Y después vemos algo que no siempre tenemos en cuenta y que una vez más deberemos constatar. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En 3 días lo reedificas. ¿A qué está haciendo referencia aquí este texto? Claro, evidentemente sabemos
que eran unas palabras que Jesús dijo, ¿no? Y que ellos no entendieron que hablaba de su cuerpo, que moriría y al tercer día resucitaría. Y ellos entendieron de que, mira, va a destruir el templo, el edificio, y en 3 días lo va a reedificar. Pues sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se mofaban así. Pero aquí hay otra referencia implícita. Si nosotros participamos, según el texto de Oseas y otros que ya veremos, de Cristo en todo, y también en su muerte y resurrección, ¿a qué hacía referencia Cristo en decir en 3 días? 2 días, tumba, el otro, resurrección. 2 milenios en la tierra, y al tercer milenio nos levantamos, nos vamos con él. ¿Que estoy alucinando diciendo esto? Ya lo veréis en su momento. Pues bien, ahora vemos cómo todo nos está dando una dimensión tremenda. Esto mismo, que era la cruz, que fue utilizada por Satanás para asesinar a Jesús, se convirtió precisamente en el gran triunfo de Dios, en el gran triunfo de Cristo, en el gran triunfo nuestro. Su muerte en la cruz fue nuestra salvación. Pero fue algo más, y ya lo veremos. Juan 19, del 13 al 20. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Ese mismo lugar que antes habéis visto en imagen. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Nos recordáis de la cruz diamante? Justo en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Una vez más, pidieron: crucifícale. ¿Sabéis? Elena White habla que además quienes incitaron con los primeros gritos: crucifícale, crucifícale, fueron demonios simulando ser personas entre la multitud. Y ya sabéis que cuando hay una masa es fácil que se enciendan los ánimos. ¿Y de qué modo? Solo hace falta que algunos hagan algo para que el resto lo aumenten. Pues así funcionó. Y ya veis una vez más, la cruz tuvo que ser cargada por él y fue llevado al lugar de la calavera, el Gólgota, el monte Calvario. Y la disposición fue precisamente tal como estaba escrita en los cielos: Cristo en medio y las otras 2 cruces a los lados. 1 Corintios 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuánta gente se mofa, se ríe de que si vino Jesús y murió en la cruz?
si muchos ya no creen ni que vino? Y muchos están haciendo su vida como si absolutamente nada de esto hubiera sucedido. Y si les dices algo del plan de Dios, la salvación de Cristo en la cruz, muriendo para salvarnos, les es locura y dicen de que esto solo se lo creen los ignorantes, o los tontos, los cortos. Pero a nosotros esta mofa no tiene que importarnos. Debemos seguir predicando la palabra de la cruz para que aún haya más personas que acepten el mensaje de salvación. Y para nosotros es poder de Dios, es el poder que nos da la vida. En Gálatas 6:14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otro texto de esos impresionantes. ¿De qué nos podemos gloriar nosotros? Si Isaías nos lo decía, todo lo mejor de nosotros es como trapos de inmundicia. ¿O no? ¿O es que no pecamos para nada? ¿O es que somos absolutamente buenos? ¿Alguien puede decir eso? Yo no. Entonces, si hay algo en lo que me pueda gloriar, ¿en qué va a ser? En la muerte de Cristo en la cruz, en esa cruz que me da la vida. Evidentemente no es la cruz la que da la vida, es la muerte del Señor por mí, derramando su sangre. Pero todo esto, ¿a qué nos tiene que llevar? El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ojalá fuéramos conscientes de esto. Nos dejaríamos de muchísimas tonterías y estaríamos por lo que debemos estar de verdad. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo muere en la cruz y mata allí a las enemistades. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo debería ser amistad. ¿Qué enemistad mata? Entre nosotros, las enemistades que pueda haber, por supuesto, porque todos pasamos a ser hermanos. Pero, sobre todo, ¿qué enemistad mata? La separación que el pecado ha producido entre Dios y los hombres. Esa es la gran enemistad que la muerte de Cristo en la cruz puede paliar. Y mirad una vez más, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué nos está diciendo una vez más? Que participamos otra vez del mismo cuerpo todos somos uno. ¿Y el cuerpo de quién es? De Cristo. Y como dicen los textos, participamos de su muerte, pero también por consecuencia de su salvación. Y todo eso reflejado en su cuerpo. Filipenses 2, del 5 al 11 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo igual a Dios, se despojó de todo ello, tomando forma como nosotros, como un humano más, se humilló como evidentemente ninguno de nosotros se podrá humillar jamás, porque ¿quién de nosotros es Dios? Y fue obediente en todo hasta la muerte, y muerte de cruz. Era una de las peores muertes que se podía dar
a nadie. Y esa es la que él sufrió. Y además, no atado como solía ser costumbre, sino clavado. Pues todo esto, al final, va a repercutir en que toda rodilla se va a doblar. Toda, de ángeles caídos, incluido Satanás, y de todos los impíos de todas las épocas. Toda se va a doblar, reconociendo al fin del tercer milenio que Jesús es digno de todo, que Dios es justo. Colosenses 1 del 20 al 23. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una vez más, ¿qué reconcilia a Cristo con su muerte en la cruz, con el derramamiento de su sangre en la cruz? Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todo lo reconcilia, arriba y abajo. Y mirad una vez más la importancia del versículo 21. Ahora nos coge aún más fuerza cuando hemos analizado todo de dónde se aposenta Dios en nosotros. Mirad el versículo 21 donde dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente. Increíble, en nuestra mente. Pues bien, una vez más, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y a partir de ahora nos puede presentar santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Pero eso sí, si permanecemos bien fundados y firmes en la fe. Y eso es lo más importante, porque si nos vamos de la verdad, nos vamos a ir desviando de mal en peor. Y finalmente el sacrificio de Cristo en la cruz puede ser que no sirva absolutamente para nada en nosotros. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mirad lo que antes os decía, la cruz aún va más allá. ¿Qué hizo la cruz? Despojando a los principados y a las potestades. ¿A quién hace referencia? ¿A quién exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? A Satanás y sus ángeles. En la cruz se mostró el verdadero carácter asesino de Satanás, el verdadero engañador y pervertidor de toda la palabra de Dios y del carácter del Señor. Allí en la cruz se obtuvo la victoria ya sobre el mal y su máximo representante. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Vale la pena arrastrar todo lo que arrastramos que nos separa de Cristo? ¿Vale la pena arrastrar todo lo que arrastramos
para perder la vida eterna? ¿La buena vida eterna? Desde luego, si hacemos eso, tenemos un problema tremendo. Mirad una vez más, que dice que todo lo soportó estando en la cruz por el gozo puesto delante de él. Él vio el resultado en la cruz de lo que iba a suceder por su muerte. La salvación de millones de personas a través de todos los siglos de historia, no solo desde Adán hasta él, sino desde él hasta su retorno. Y allí nos vio a nosotros. ¿Sabéis? Si hemos de pensar que gracias a que me vio a mí, y eso lo digo por cada uno de vosotros, me vio a mí estando en la cruz, muriendo por mí, lo sufrió para que yo pudiese ser salvo, ¿no os hace pensar en qué mal estamos cuando seguimos pecando? Valoramos que el vernos salvos gracias a su muerte fue lo que le ayudó a seguir hasta el final. Pues bien, yo no quiero dejarlo aquí. Quiero aún leeros unos textos más, y precisamente son unos textos que no os he puesto en diapositiva porque me han venido a la cabeza, gracias a Dios, justo antes de empezar la conferencia. Ya no hemos podido ponerlos aquí en imagen, pero que me gustaría que, ya que estáis siguiendo todo este tema, abráis vuestras Biblias, y si no tenéis ninguna, lo podréis oír. Pero me gustaría que vieseis los textos del libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan, el apóstol conocido como el del amor, nos dice algunas cosas escribiendo impresionantes. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué conseguimos con la sangre de Cristo en la cruz? Que lavara nuestros pecados. Y mirad cómo esto va asociado a que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Podemos ser reyes y sacerdotes para Dios cuando precisamente Él nos ha lavado de los pecados por su sangre en la cruz. Mirad también que nos dice el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Mirad qué paralelismo con el anterior. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una vez más, como oveja llevada al matadero, muere por nosotros, es inmolado, y con su sangre nos redime para Dios. ¿Y nos hace qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Una vez más, todo se lo debemos a ese momento en la cruz. Apocalipsis 7, versículos del 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo.
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mirad una vez más como todo el tema de la sangre de Cristo, tan roja y que nos deja tan blancos, que además protege ya para siempre más a los que han salido de la gran tribulación, que ya no tendrán que sufrir más, nunca más. Pero además, por si fuera poco, mirad lo que nos está diciendo en el versículo 17 y cómo lo asocia a todo lo que hemos estado presentando últimamente en estos temas. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. La constelación del pastor, el Salmo 23 y tantas cosas más. Arriba, en el cielo, y abajo en la tierra. Y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y se acabaron las lágrimas, para siempre más. Y vamos a terminar con dos textos, Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mirad cómo la muerte de Cristo en la cruz sirvió para que ya Satanás no tuviese acceso al trono de Dios. Allí se le acabó ya todo. Y mirad también que precisamente dice que nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, pero algo más, añade, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es la palabra del testimonio de ellos? Pues que la palabra nuestra deberá ser en total consonancia con la palabra de Dios, porque ¿cómo venció Cristo a Satanás? Con un escrito está. Así deberemos vencer nosotros, y la sangre de Cristo nos dará esta victoria total sobre Satanás. Y además dice, menospreciando el que sus vidas hasta la muerte. No importa nada, lo importante es seguir a Dios y Él nos dará la vida eterna. Terminamos con el capítulo 19 de Apocalipsis y vamos a leer del 11 al 21. El texto nos dice: entonces vi el cielo abierto. ¿Os recuerda algo esto? Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El cielo abierto y un caballo blanco. ¿Y cómo vendrá Cristo? Como la aurora, como el alba, blanco. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Por tanto, ¿de qué color? Roja. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién está haciendo referencia aquí? A Cristo. Él es el Verbo de Dios, la palabra. ¿Y por qué creéis que llevaba su ropa teñida en sangre? De su propia muerte por nosotros. Y los ejércitos celestiales, vestidos del lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
¿Veis acaso que los ejércitos celestiales vayan vestidos manchados de sangre? Van blancos, resplandecientes. Porque el que ha hecho el sacrificio es Cristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Tampoco recuerda nada esto? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Qué lleva Orión, el cazador? La espada. ¿Y qué hará con la espada? Ya lo sabemos, ¿verdad? Herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirad, ¿no recuerda esto a nada que hemos visto hace poco en otro texto? ¿Qué le pusieron en la cruz? Al Rey de los Judíos. Pues aquí no dirá solo Rey de los Judíos, Rey de Reyes y Señor de Señores, por encima de todo dominio, potestad y trono. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta cena no es una cena precisamente para pasárselo muy bien, sino que es la cena de la destrucción de los malos, de los impíos. Y además mirad cómo en el versículo 18 nos está haciendo otro paralelismo con algunos que van a ser marcados por la marca de la bestia, ¿no? Libres y esclavos, pequeños y grandes, etcétera, etcétera. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Una vez más, la espada del Señor, la espada de Orión. Hay personas que dicen: no, Dios no va a destruir, Dios no va a hacer esta justicia extraña. En la Biblia se le llama la extraña obra, porque es ajena esta forma de actuar a Él, pero no le queda más remedio que ejecutar así, para que vuelvan al universo entero, y cómo no, a la tierra, la estabilidad, la paz, la armonía que jamás se tenía que haber roto, porque siempre se tenía que haber servido a Dios, porque verdaderamente es bueno. Y Satanás y sus ángeles, y todos los que no hayan querido la salvación, van a participar de esta destrucción. Primero en la segunda venida de Jesús, pero después al final del tercer milenio. Creo que lo que hemos visto hoy no puede dejar indiferente a nadie. Ver una cruz en el cielo, mirándonos, antes de la fundación del mundo, ya puesta allí, debería estremecernos y hacernos ver que el plan de salvación fue un plan perfecto para nosotros, que Satanás evidentemente vio, copió, y le dio por hacer crucecitas por todas las culturas paganas, por todas, simbolizando el conseguir la eternidad, el paso entre los vivos y los muertos. Y por si fuera poco, hizo que se hicieran imágenes y fueran adoradas de cruces, y que alguna religión que se dice ser cristiana las ostenten colgadas del cuello
y le estén dando besitos, etcétera, etcétera. Satanás no es tonto, todo lo va a torcer para apartarnos de la verdad. Pero ya veis, la verdad está en la palabra de Dios, y la verdad ya estaba escrita en los cielos por Dios mismo. Bien, vamos a terminar el tema hoy aquí, recordando sobre todo que el sacrificio de Cristo debe ser para nosotros el todo, y que eso debe motivarnos a seguirle cueste lo que cueste, porque el fin está muy cercano, y creo que nadie se quiere perder la salvación. El próximo tema, vamos a continuar aún con esta temática y iremos viendo aún más cosas que por supuesto no van a dejarnos indiferentes, porque ahora ya empezamos a cerrar la conexión entre los temas que presenta Ángel, los que estoy presentando yo, y que nos van a llevar a mostrar una serie de vídeos con un contenido que no tiene desperdicio tampoco para nada, y que nos va a abrir aún más el significado de muchos textos que hemos visto hasta ahora y otros que veremos a partir de ahora también. Muchas gracias y que Dios os bendiga.